si ese hijo no es mío. Mírame a los ojos y dime por qué sigues llevando mi apellido mientras trabajas hasta sangrar en este hospital. Alejandro, por favor. ¡Dime la verdad! No es tan simple. El pasillo de urgencias del Hospital Santa Aurelia olía a desinfectante, café quemado y miedo contenido. Pero aquella madrugada todos dejaron de moverse cuando Alejandro Vargas apareció con un abrigo negro empapado por la lluvia y un sobre de documentos en la mano. Detrás de él caminaba su abogado, un hombre gris que parecía no tener pulso, y dos guardias del hospital intentaban averiguar por qué el director ejecutivo de Vargas Salud, dueño de media red privada de clínicas de Madrid, había entrado sin avisar a las 2:17 de la mañana. Lucía Herrera levantó la vista desde el mostrador de enfermería con una bandeja de gasas contra el pecho, el rostro pálido por el cansancio y una mano apoyada de forma instintiva sobre su vientre redondeado. Alejandro no venía a preguntar si estaba bien, ni a pedir perdón, ni a escuchar una explicación que había rechazado durante 6 meses. Venía a verla firmar el divorcio. Durante unos segundos el ruido del hospital se volvió lejano, como si las sirenas de la ambulancia que acababa de llegar desde la Gran Vía hubieran quedado atrapadas detrás de un cristal. Alejandro miró primero el uniforme azul de Lucía, después las ojeras profundas bajo sus ojos, luego sus zapatillas, manchadas de sangre de algún paciente que no era ella, y finalmente aquel vientre que no podía ignorar, aunque quisiera, arrancárselo de la mirada. El abogado tosió con discreción, creyendo que debía actuar antes de que el silencio se convirtiera en escándalo, y extendió el bolígrafo sobre el mostrador como quien ofrece una condena limpia. Lucía no tomó el bolígrafo, tampoco lloró. Solo apretó los dedos alrededor de la bandeja hasta que las gasas se hundieron contra su pecho, mientras una residente, 2 camilleros y una anciana sentada en silla de ruedas observaban la escena con una curiosidad cruel y muda. «Firma», dijo Alejandro, y su voz sonó más baja de lo que esperaba, casi rota, aunque su rostro seguía siendo el de un hombre acostumbrado a comprar edificios, despedir directivos y cerrar acuerdos sin pedir permiso. «Te pedí una sola cosa en esta vida, Lucía, que no me mintieras. Si querías marcharte con otro hombre, debiste tener el valor de decirlo antes de convertir mi nombre en una burla». Lucía bajó los ojos hacia el sobre blanco, donde se leía su nombre completo, Lucía Herrera de Vargas, y sintió que aquella última partícula, la que la unía a él ante la ley, pesaba más que todas las noches sin dormir desde que la echaron de la mansión familiar. No respondió porque había aprendido que cuando un rico decide que una mujer pobre es culpable, cada palabra que pronuncia se convierte en otra prueba contra ella. Un murmullo atravesó el pasillo cuando una enfermera joven, incapaz de contenerse, miró el vientre de Lucía y luego el rostro de Alejandro. El abogado también lo hizo, pero con una lentitud calculada, como si descubriera un detalle incómodo en un contrato millonario. Alejandro siguió esa dirección y el mundo, por primera vez en meses, se le movió bajo los pies. Lucía estaba embarazada. No un embarazo reciente, no una duda frágil que pudiera explicarse con facilidad, sino una vida avanzada, visible, protegida bajo la mano temblorosa de una mujer que trabajaba de noche cuando debería estar descansando. La fecha cayó sobre él como un golpe. 6 meses. 6 meses desde la última noche en que habían dormido bajo el mismo techo antes de que una fotografía lo convenciera de que ella había salido de un hotel con otro hombre. 6 meses desde que él la llamó traidora y le ordenó no volver nunca. Lucía percibió el cambio en sus ojos antes de que Alejandro pudiera ocultarlo. Durante un instante vio al hombre que había amado, no al CEO helado que tenía delante, sino al esposo que una vez le prometió que nadie volvería a hacerla sentir menos por haber nacido sin apellido importante. Aquella debilidad la asustó más que su rabia, porque si Alejandro sospechaba que el bebé era suyo, la familia Vargas vendría por el niño con abogados médicos, jueces y sonrisas venenosas. Así que levantó la barbilla, reunió el poco orgullo que le quedaba y dijo con una calma que le destrozó la garganta: «No hagas cuentas, Alejandro. Este bebé no te pertenece». El murmullo se convirtió en un suspiro colectivo, como si todos hubieran recibido permiso para juzgarla. Alejandro dio un paso atrás, herido de una forma que no sabía nombrar, y el abogado cerró el sobre con una satisfacción discreta
creyendo que aquella frase facilitaba el divorcio. Pero la mentira que Lucía acababa de pronunciar no nació del desprecio, sino del miedo. Miedo a que Mercedes Vargas, la madre de Alejandro, volviera a mirarla con aquellos ojos fríos que escondían más dolor que soberbia. Miedo a que Isabel Rivas, la antigua prometida perfecta, apareciera con sus tacones de lujo para recordarle que las mujeres como Lucía no crían herederos en familias como la Vargas. Miedo a que el apellido que una vez la protegió se transformara en una jaula para su hijo. Alejandro, sin embargo, solo escuchó la frase como una nueva traición. Su mandíbula se tensó, sus dedos apretaron el borde del mostrador y por un segundo pareció que iba a romper el mármol con las manos. Si esta historia te atrapa desde el principio, quédate hasta el final, porque ninguna fotografía cuenta toda la verdad y ninguna madre vende lo más sagrado sin una razón. La puerta automática de urgencias se abrió de golpe y 2 paramédicos entraron empujando una camilla obligando a todos a separarse. Lucía reaccionó antes que nadie. Dejó la bandeja, tomó el informe del paciente y caminó hacia la sala de triaje con esa disciplina cansada de quien ha aprendido a seguir funcionando, aunque el corazón esté hecho pedazos. Alejandro la vio inclinarse sobre un niño con fiebre, ordenar suero, pedir una vía, contener a una madre desesperada y sonreír con ternura mientras su propia mano buscaba de nuevo el vientre, como si el bebé le recordara que debía respirar. Aquella escena lo desarmó más que cualquier grito. La mujer que él había imaginado viviendo con un amante en algún apartamento de lujo estaba limpiando sangre ajena a las 3 de la mañana, con los tobillos hinchados y el rostro de alguien que llevaba meses sobreviviendo sin pedir nada. «Señor Vargas, quizá deberíamos continuar esto en otro lugar», susurró el abogado, pero Alejandro no respondió. Su atención se había quedado atrapada en un detalle absurdo. Lucía ya no llevaba el anillo de bodas. Durante su matrimonio, incluso en las discusiones más duras, ella jamás se lo quitaba. Decía que no lo llevaba por el precio, aunque todos sabían que era una pieza antigua de la familia Vargas, sino porque le recordaba que alguien la había elegido sin pedirle currículo, cuenta bancaria ni árbol genealógico. Ahora su dedo estaba desnudo, pero conservaba una marca pálida, una sombra circular en la piel, como una cicatriz pequeña y silenciosa. Alejandro sintió una punzada de rabia al imaginar que quizás se lo había quitado para borrar su matrimonio. No sabía todavía que aquel vacío en su mano era la primera grieta en la mentira que lo había destruido todo. 6 meses antes, Lucía todavía vivía en la mansión Vargas, una casa de piedra clara en La Moraleja, donde las flores se cambiaban antes de marchitarse y los silencios pesaban más que los muebles antiguos. Había llegado a ese mundo sin saber caminar sobre mármol, sin entender por qué los empleados bajaban la voz cuando entraba Mercedes, sin imaginar que el amor de Alejandro no sería suficiente para protegerla de una familia que medía el valor de una persona por sus apellidos. Ella venía de Vallecas, de un piso pequeño con humedad en las paredes de turnos dobles, autobuses nocturnos y una madre que le había enseñado a no avergonzarse de trabajar con las manos. Alejandro la conoció una tarde de lluvia cuando Lucía ayudó a Mercedes en plena calle después de que la mujer sufriera un mareo frente a una farmacia. No supo quién era. Solo vio a una señora elegante intentando no caer. Aquella primera vez Alejandro llegó al hospital privado furioso, porque nadie de seguridad había acompañado a su madre, y encontró a Lucía sentada junto a Mercedes, sujetándole la mano mientras discutía con recepción porque querían esperar una autorización administrativa antes de hacer una prueba. Urgente. Si fuera su madre no pediría sellos, pediría un médico, había dicho Lucía, con una valentía que hizo que Mercedes la mirara con sorpresa y Alejandro con algo parecido a admiración. Después vinieron las gracias, una cena incómoda, una llamada inesperada, un ramo que Lucía rechazó porque no aceptaba regalos de desconocidos ricos y un amor que creció demasiado rápido para que la familia Vargas pudiera detenerlo. Alejandro, acostumbrado a que todos quisieran algo de él, se enamoró precisamente porque Lucía parecía la única persona que no quería nada salvo la verdad. Por eso, cuando creyó verla traicionándolo, el golpe fue más brutal. Isabel Rivas nunca aceptó esa boda. Había sido educada para convertirse en señora de Vargas
para sonreír en galas benéficas, aparecer en portadas discretas y fusionar la fortuna de su familia con el imperio sanitario de Alejandro. Ante el mundo era elegante, solidaria y serena. En privado miraba a Lucía como se mira una mancha sobre un vestido caro. «No te esfuerces tanto», le dijo una noche durante una cena familiar, mientras todos fingían no escuchar. «El acento se corrige y la ropa se compra». Pero el origen siempre encuentra la manera de delatarse. Lucía tragó saliva y Alejandro, que había oído la frase, tomó su mano por debajo de la mesa. Ese gesto habría bastado para hacerla feliz si no hubiera notado a Mercedes, observándolos con una expresión imposible de leer, como si supiera que el amor, dentro de una casa llena de intereses, era una vela encendida en una habitación con corrientes de aire. La grieta definitiva comenzó con la enfermedad de Mercedes. Los médicos descubrieron una complicación cardíaca que requería una intervención urgente, pero la noticia debía mantenerse en secreto porque Vargas Salud atravesaba una negociación internacional y cualquier rumor sobre la salud del apartado matriarca podía hundir acciones, alianzas y votos dentro del Consejo. Alejandro estaba en Barcelona cerrando un acuerdo cuando Mercedes empeoró de madrugada. La línea directa del despacho no contestó. El secretario filtró llamadas y Lucía, al verla doblarse de dolor en la biblioteca, no pensó en protocolos ni en herencias. Llamó a una ambulancia privada, acompañó a su suegra y firmó como responsable provisional para que la atendieran. El problema llegó cuando la clínica exigió un adelanto inmediato para una medicación importada que no podía cargarse a las cuentas congeladas por la auditoría interna. Lucía no tenía esa cantidad, pero sí tenía algo que todos en la mansión consideraban intocable. Aquella misma mañana, con los ojos rojos y la ropa arrugada, Lucía entró en una casa de empeños de Lavapiés y colocó sobre el mostrador el anillo de bodas que Alejandro le había puesto entre aplausos y cámaras. El dueño, un hombre mayor llamado Julián, reconoció la pieza y preguntó si estaba segura. Lucía sostuvo la mirada solo unos segundos antes de romperse por dentro. «No lo vendo porque quiera olvidarlo», dijo. «Lo vendo porque alguien tiene que vivir». Salió de allí con un recibo doblado en el bolsillo y la sensación de haber arrancado una parte de su propia piel. Pagó la medicación, consiguió que operaran a Mercedes a tiempo y pidió a todos que no se lo dijeran a Alejandro hasta que él regresara. No quería que su marido cargara con culpa en medio de la negociación. Tampoco imaginó que mientras ella salvaba a su madre, otra persona preparaba la fotografía que la condenaría. Darío Vargas, primo de Alejandro y eterno segundo en la sombra, llevaba años esperando una oportunidad para debilitarlo. Sabía que Isabel quería recuperar su lugar. Sabía que Lucía era el punto vulnerable del CEO y sabía que una acusación de infidelidad bien colocada podía destruir más que un escándalo financiero. El doctor Mateo Salinas, cardiólogo de Mercedes, había citado a Lucía en un hotel discreto porque allí se encontraba un especialista extranjero que debía revisar un informe sin levantar sospechas. Lucía fue con prisa agotada, vestida con el mismo abrigo gris de siempre, sin saber que una cámara la esperaba al otro lado de la calle. Mateo salió detrás de ella apenas 5 minutos más tarde, sosteniendo una carpeta médica, pero la fotografía final fue cortada oscurecida y enviada a Alejandro con una frase venenosa: «Tu esposa no visita hospitales cuando dices que trabaja, visita habitaciones de hotel». El mensaje llegó justo antes de su regreso a Madrid. Alejandro no pidió contexto. Esa fue la herida que después no sabría perdonarse. Llegó a la mansión con la fotografía impresa. En la mano encontró a Lucía en el dormitorio, guardando recetas de Mercedes dentro de una carpeta, y confundió su nerviosismo con culpa. Ella intentó hablar de la operación de la urgencia del doctor Mateo, pero Alejandro lanzó la fotografía sobre la cama como si arrojara una sentencia. «No pronuncies el nombre de mi madre para cubrir tu vergüenza», dijo, con una frialdad que la dejó sin aire. Lucía miró la imagen y entendió demasiado tarde que alguien había convertido su sacrificio en traición. Quiso enseñarle el recibo del hospital, pero el recibo estaba en el bolso que había dejado en la habitación de Mercedes. Quiso decirle que lo amaba, pero Alejandro ya había llamado al chofer para que retiraran sus maletas. Esa noche llovía igual que ahora. La expulsaron sin gritos, que fue peor.
Los empleados bajaron la mirada mientras Lucía caminaba por el vestíbulo con 2 maletas pequeñas, sin joyas, sin abrigo suficiente y sin la oportunidad de despedirse de Mercedes, que seguía sedada tras la intervención. Isabel apareció junto a la escalera con una copa de agua en la mano y la sonrisa de quien ya ha ensayado su victoria. «Al menos ten la decencia de desaparecer rápido», murmuró. «Las historias de las chicas pobres duran poco cuando dejan de divertir». Lucía no contestó. Afuera Alejandro permanecía de espaldas junto a la ventana, rígido, como si mirarla salir pudiera convertirlo en un hombre débil. Ella esperó un segundo absurdo esperando que él se girara, que pronunciara su nombre, que dudara. No lo hizo, y cuando la puerta se cerró detrás de ella, Lucía se llevó una mano al pecho, sin saber que dentro de su cuerpo una vida acababa de empezar. 2 semanas después, en un baño estrecho de una pensión cerca de Atocha, Lucía sostuvo una prueba de embarazo positiva mientras una vecina golpeaba la pared para que dejara de llorar. Lo primero que pensó fue en Alejandro, lo segundo en la fotografía, lo tercero en los abogados de la familia Vargas. Si volvía y decía la verdad, ¿quién la creería? La mujer acusada de adulterio siempre llega tarde a su propia defensa. Además, Mercedes seguía incomunicada por orden médica, Isabel controlaba las visitas y Darío había comenzado a filtrar rumores sobre una separación inevitable. Lucía buscó trabajo en hospitales donde no preguntaran demasiado y aceptó turnos nocturnos porque de noche había menos miradas conocidas. Cada náusea, cada mareo y cada patada del bebé se mezclaron con una promesa silenciosa. Su hijo no crecería, suplicando amor a quienes solo entendían de sangre cuando venía acompañada de poder. La madrugada en que Alejandro fue al hospital, Lucía llevaba 14 horas de pie. Había cambiado sábanas, traducido el miedo de una anciana que no entendía los resultados, calmado a un hombre borracho, sostenido la mano de una adolescente que perdió a su bebé y escondido 2 veces sus propios calambres en el cuarto de suministros. Nadie en Vargas Salud sabía que trabajaba allí, porque el hospital, aunque pertenecía indirectamente al grupo, estaba gestionado por una filial con contratos temporales. Para el sistema, Lucía era una empleada más. Para el mundo de Alejandro, era una vergüenza conveniente que debía permanecer lejos. Por eso, cuando lo vio entrar con el sobre de divorcio, no sintió sorpresa, sino cansancio. Había imaginado muchas veces ese momento, pero nunca pensó que él llegaría justo en la noche en que su cuerpo ya no podía fingir fortaleza. «Señora Herrera necesita descansar», le advirtió la doctora Carmen Vidal al pasar junto a ella después del incidente con Alejandro. Carmen era una mujer de 60 años, voz seca y manos bondadosas, la única que sabía casi toda la verdad sin haberla obligado a contarla entera. Lucía negó con la cabeza y siguió escribiendo datos en una pantalla que veía borrosa. Alejandro, desde el extremo del pasillo, oyó la palabra descansar y sintió una culpa irritante. Una emoción que intentó convertir en ira para no derrumbarse. El abogado insistió en que firmara cuanto antes, pero Alejandro había dejado de escuchar. En su mente aparecían fechas, noches, llamadas no respondidas, el estado de su madre, el anillo ausente, el vientre de Lucía. Algo no encajaba. Y cuando Alejandro Vargas detectaba una grieta en una historia, no descansaba hasta abrirla por completo, aunque detrás encontrara su propia ruina. Lucía volvió al mostrador con una carpeta médica en la mano, dispuesta a terminar el turno y fingir que la presencia de Alejandro no le había abierto una herida vieja. Él acercó el sobre otra vez, pero ya no lo empujó hacia ella con la misma arrogancia. «¿De cuántos meses estás?», preguntó. La pregunta fue suave, casi peligrosa. Lucía sintió que el bebé se movía, como si reconociera la voz que nunca había escuchado de cerca. «Lo suficiente para saber que no necesito tu permiso para seguir viviendo», respondió ella, y esta vez algunas enfermeras bajaron la mirada con respeto. Alejandro tragó saliva. Quiso decir que tenía derecho a saber, pero la palabra derecho le supo amarga. ¿Qué derecho tenía el hombre que la había echado bajo la lluvia? ¿Qué derecho tenía quien prefirió una fotografía antes que los ojos de su esposa? Aún así, el orgullo todavía le impedía arrodillarse ante la duda. Entonces ocurrió algo pequeño, casi invisible, pero suficiente para cambiar la noche. Un celador dejó caer una bandeja de historiales y varios papeles se deslizaron por el suelo hasta los zapatos de Alejandro.
Él se agachó de forma automática y recogió una hoja antes de que Lucía pudiera detenerlo. No leyó el diagnóstico completo, apenas una línea, una fecha de control prenatal y una advertencia escrita por Carmen: riesgo por agotamiento, antecedente de estrés severo, evitar turnos prolongados. La fecha lo atravesó. El primer control había sido pocos días después de la expulsión de la mansión. Alejandro levantó la vista y encontró a Lucía mirándolo con terror, no con culpa. Esa diferencia tan mínima y tan brutal le apretó el pecho. Ella le arrebató la hoja de las manos y susurró: «No conviertas también a mi hijo en una guerra». Fue la primera vez que Alejandro entendió que quizá él no era el juez de aquella historia, sino uno de sus culpables. El abogado, incómodo ante el cambio de tensión, intentó recuperar el control, recordando que el divorcio podía firmarse de mutuo acuerdo aquella misma semana. Lucía tomó el bolígrafo al fin y Alejandro sintió un pánico absurdo al verla acercar la punta al papel. Había ido allí para cerrar una puerta, pero de pronto no soportaba escuchar el sonido de esa puerta cerrándose. «No firmes», dijo, demasiado rápido, demasiado bajo. Lucía se quedó inmóvil. El pasillo entero pareció contener la respiración. «¿Perdón?», preguntó ella, y por primera vez en meses su voz dejó ver una grieta. Alejandro miró el documento, miró su vientre, miró aquel dedo sin anillo y comprendió que pedirle una explicación después de haberla condenado era otra forma de violencia. Pero también comprendió que si salía de allí sin buscar la verdad, perdería algo más que una esposa. Perdería la última oportunidad de no convertirse en el monstruo que su propia casa había fabricado. Lucía dejó el bolígrafo sobre el mostrador como si quemara y se alejó hacia la sala de descanso, no para esconderse, sino para respirar antes de que el dolor del vientre volviera a doblarla. Alejandro quiso seguirla, pero Carmen Vidal se interpuso con la autoridad de quien ha visto nacer y morir demasiadas vidas para temer a un apellido. «Usted ya hizo bastante daño por una noche, señor Vargas», dijo en voz baja. «Si de verdad quiere saber algo, empiece preguntándose por qué una mujer embarazada acepta turnos de madrugada en un hospital que pertenece a su propio marido». Alejandro se quedó clavado. Su marido. Aquella palabra pronunciada por una desconocida sonó como una acusación más fuerte que cualquier insulto. Afuera la lluvia golpeaba los cristales del hospital y por primera vez desde la fotografía, Alejandro no pensó en la traición de Lucía. Pensó en la facilidad con la que él había querido creerla culpable. Antes de marcharse, Alejandro recogió el sobre de divorcio y lo guardó dentro del abrigo sin entregárselo al abogado. Luego caminó hasta la salida, pero se detuvo frente al tablón de personal donde estaban los turnos de la semana. El nombre de Lucía aparecía repetido en noches consecutivas demasiadas para una mujer en su estado. Junto al tablón había una caja de objetos perdidos y dentro, por casualidad o destino, brillaba una pulsera barata de hospital con el nombre de Mercedes Vargas, escrito en letras impresas, fechada 6 meses atrás. Alejandro tomó aire, sacó el móvil y llamó a su asistente personal con una orden que nunca había pensado dar. «Quiero todos los pagos realizados durante la hospitalización privada de mi madre, incluso los que no pasaron por nuestras cuentas. Y busca una joyería, una casa de empeños, cualquier lugar donde haya aparecido un anillo Vargas en los últimos 6 meses». Al otro lado de la línea hubo silencio. Después, la investigación comenzó. Alejandro Vargas no volvió a la mansión aquella madrugada, aunque el chófer lo esperaba frente a la entrada del hospital con el motor encendido y la calefacción preparada. Se quedó sentado en el asiento trasero con el sobre del divorcio apoyado sobre las rodillas, mirando cómo la lluvia convertía las luces de urgencias en manchas rojas y azules sobre el cristal. Durante 6 meses había repetido una versión cómoda de la historia. Lucía lo había engañado. Él había actuado con dignidad. El divorcio era una consecuencia inevitable, pero la imagen de su vientre, de sus manos hinchadas y de aquel miedo puro cuando él leyó la fecha del control prenatal empezó a romper esa versión como una gotera paciente sobre una pared falsa. El asistente de Alejandro respondió a la llamada con voz de sueño, pero despertó por completo al escuchar el tono de su jefe. Vargas no pedía favores a esa hora. Daba órdenes que solían cambiar contratos, carreras o destinos.
Quiero los registros de la hospitalización de mi madre. Todos, incluidos pagos externos, autorizaciones manuales, llamadas de urgencia y nombres de médicos presentes. Aquella noche, dijo Alejandro, mirando la puerta por la que Lucía había desaparecido minutos antes. También quiero saber quién tuvo acceso a los informes de seguridad del hotel donde supuestamente se tomó aquella fotografía. No me traigas rumores, tráeme documentos. Cuando cortó el silencio del coche fue más pesado que la lluvia, porque por primera vez la palabra supuestamente había entrado en su propia boca. 6 meses antes esa misma palabra habría sido imposible. Alejandro había confiado en la fotografía con una rapidez vergonzosa, no porque la prueba fuera perfecta, sino porque tocaba una herida que él nunca había confesado, el miedo a que Lucía se cansara de vivir en un mundo que la despreciaba. La familia Vargas había convertido cada cena en un examen silencioso, cada evento social en una trampa de etiqueta, cada gesto de Lucía en una prueba de que no pertenecía allí. Ella sonreía, aprendía, callaba, y por la noche se quitaba los zapatos frente a la cama como si se quitara también las humillaciones. Alejandro lo veía, prometía protegerla, pero casi siempre llegaba tarde ocupado en reuniones donde se decidía el futuro de una empresa que exigía más fidelidad que cualquier matrimonio. Lucía había aprendido desde niña que la vergüenza era un lujo que no podían permitirse los pobres. Su madre limpiaba oficinas al amanecer y su padre desapareció antes de que ella pudiera recordar su voz. Por eso creció midiendo el dinero en bolsas de comida, facturas atrasadas y zapatos que debían durar más de un invierno. Cuando entró en la casa Vargas por primera vez, llevaba un vestido sencillo prestado por una compañera y una dignidad que nadie supo cómo clasificar. Mercedes la miró de arriba abajo sin insultarla, pero tampoco la abrazó. Darío sonrió demasiado. Isabel, invitada casual a una cena que no tenía nada de casual, levantó una... Alejandro siempre ha tenido impulsos nobles, dijo Isabel aquella noche, removiendo el vino sin beberlo, pero los impulsos no sostienen una familia. Lucía entendió el golpe, aunque la frase estuviera envuelta en seda. Alejandro apretó la mandíbula y respondió que no se casaba por conveniencia, sino por amor. Todos sonrieron como se sonríe ante un niño que dice una palabra hermosa en un idioma que los adultos ya olvidaron. Mercedes no defendió a Lucía, pero tampoco apoyó a Isabel. Permaneció en silencio con la mano cerca del pecho, como si un dolor secreto le recordara que las apariencias no salvan a nadie cuando el cuerpo empieza a fallar. Lucía notó aquel gesto y fue la única en preguntarle después si se encontraba bien. Ese pequeño acto, casi invisible, fue el principio de una relación extraña entre Lucía y Mercedes. La madre de Alejandro nunca fue cálida con ella. Jamás, le dijo: hija, jamás. La presentó con orgullo ante las amigas de la fundación, pero aceptaba sus infusiones cuando nadie miraba y le permitía sentarse a su lado en la biblioteca durante las pierces a cesado. Tardes de migraña. Lucía descubrió que Mercedes no era solo una mujer soberbia, era una mujer educada para no necesitar a nadie, incluso cuando se estaba rompiendo por dentro. Alejandro ignoraba la gravedad de esos episodios porque su madre se lo ocultaba, Darío lo minimizaba, y los médicos privados hablaban en claves que protegían más la imagen del grupo que la vida de la paciente. La noche del empeoramiento, Lucía encontró a Mercedes doblada sobre el escritorio, con los labios sin color y los dedos aferrados a un informe financiero. La anciana intentó ordenarle que no llamara a nadie, pero la voz no le salió. Lucía no pensó en jerarquías. Llamó a emergencias, pidió una ambulancia privada y buscó el número de Alejandro mientras sostenía a su suegra contra el pecho. Él estaba en Barcelona en una cena de cierre con inversores alemanes. Y su teléfono quedó en manos de un secretario que filtró la llamada como no urgente. Lucía dejó 3 mensajes. Ninguno llegó a tiempo. Cuando la ambulancia salió de la mansión, Darío apareció en el vestíbulo con una calma demasiado perfecta y preguntó a dónde llevaban a su tía. A un hospital donde deberían haberla llevado hace semanas, respondió Lucía sin ocultar la rabia. Darío la miró como si una empleada le hubiera levantado la voz. Ten cuidado, Lucía. En esta familia, hacer lo correcto sin permiso puede parecerse mucho a crear problemas. Ella no entendió entonces que esa frase era una amenaza. En la clínica,
El doctor Mateo Salinas confirmó que Mercedes necesitaba medicación inmediata antes de la intervención. Una medicación importada que no podía esperar a que el departamento financiero liberara fondos. La cuenta principal de la familia estaba bloqueada por una auditoría interna solicitada por Darío, supuestamente para proteger al grupo. La aseguradora exigía verificaciones. Mercedes estaba inconsciente. Lucía miró el anillo en su mano y supo qué debía hacer. Aquel anillo no era solo una joya. Alejandro se lo había entregado en una ceremonia discreta, lejos de la prensa, porque Lucía no quería una boda convertida en espectáculo. Era una pieza antigua, con un diamante pequeño rodeado de grabados familiares, menos ostentoso que otros tesoros de la casa, pero infinitamente más simbólico. «No quiero que lo lleves como una marca de propiedad», le dijo Alejandro al ponérselo. «Quiero que lo lleves como una promesa de que incluso dentro de mi mundo tendrás un lugar elegido por ti». Lucía creyó esa promesa. Por eso, al quitárselo frente al mostrador de la casa de empeños, no sintió que vendía oro. Sintió que hipotecaba la única prueba de que alguna vez alguien la había elegido sin avergonzarse de ella. El pago se hizo en efectivo con recibo sencillo y nombre incompleto, porque Lucía no quería que la operación de Mercedes se usara como arma política dentro del grupo. Mateo le prometió discreción médica y la acompañó después a recoger un informe que debía revisar un especialista alojado en un hotel cercano. Todo parecía urgente, incómodo, pero necesario. Lucía no vio al hombre con cámara al otro lado de la calle. Tampoco vio a Darío sentado dentro de un coche oscuro, hablando por teléfono con Isabel. «Ya está dentro», dijo él observando la puerta giratoria del hotel. «El médico saldrá detrás. Con un buen ángulo, Alejandro no preguntará nada». Isabel guardó silencio unos segundos y luego respondió con una frialdad alegre. Entonces por fin recordará que una esposa conveniente nunca habría causado este desastre. La fotografía fue enviada a Alejandro antes de que Lucía pudiera regresar a la clínica. La imagen mostraba a Mateo inclinándose hacia ella en la entrada del hotel justo cuando le entregaba una carpeta. El recorte eliminaba al mensajero médico, el sello del hospital y la distancia real entre ambos. La luz nocturna añadía intimidad donde solo había prisa. Cuando Alejandro abrió el mensaje, la cena en Barcelona seguía llena de brindis y sonrisas. Pero algo se apagó en él con una violencia silenciosa. Recordó los comentarios de Isabel, las ausencias de Lucía en las últimas noches, su cansancio, sus evasivas sobre Mercedes. No pensó que quizá su esposa estaba protegiendo una vida. Pensó que lo habían humillado. Y el orgullo, cuando se mezcla con dolor, suele elegir la mentira que más justifica su rabia. Lucía volvió a la mansión al amanecer con las manos heladas y el recibo de la medicación dentro del bolso. Quería ducharse, llamar otra vez a Alejandro y regresar al hospital antes de que Mercedes despertara. Encontró las luces encendidas, a Isabel en el salón y a Darío junto a la chimenea, como si la casa hubiera estado esperando un juicio. Alejandro apareció desde el despacho con la fotografía impresa. No gritó al principio, eso fue lo peor. Su silencio tenía la precisión de un bisturí. «Explícame por qué mi esposa sale de un hotel con Mateo Salinas mientras mi madre está ingresada», dijo. Lucía intentó acercarse, pero Isabel dejó sobre la mesa una copia ampliada de la imagen. «Pobre Alejandro», susurró. «Algunos corazones nobles confunden gratitud con amor». «Eso no es lo que parece», dijo Lucía, sintiendo por primera vez el verdadero peligro de una frase tan débil. Alejandro soltó una risa sin alegría. «Claro, nunca lo es». Ella intentó hablar de Mercedes, de la medicación, de la operación, pero Darío intervino con voz suave, asegurando que los médicos habían gestionado todo internamente y que nadie necesitaba que Lucía jugara a salvadora. Isabel añadió que una mujer inocente no se reunía de madrugada en hoteles con hombres casados. Mateo ni siquiera era casado, pero la mentira ya no necesitaba precisión. Alejandro buscó el anillo en la mano de Lucía y no lo encontró. Aquel detalle que debía haberlo obligado a preguntar terminó de condenarla en su mente. Creyó que se lo había quitado para encontrarse con otro. Lucía quiso sacar el recibo del bolso, pero una empleada entró llorando para avisar que Mercedes había despertado desorientada y que la clínica pedía a un familiar directo.
Alejandro salió sin mirar a Lucía. Darío le cerró el paso con una cortesía venenosa. No compliques más las cosas. Si de verdad la quieres, desaparece antes de que esto llegue a la prensa. Lucía corrió tras Alejandro hasta el vestíbulo, pero él se giró con los ojos llenos de una herida que no le permitió verla como esposa, sino como enemiga. «Fuera de mi casa», dijo. «Y no uses a mi madre para limpiar lo que hiciste». Esa frase la dejó vacía. La lluvia golpeaba la puerta principal. Isabel sonreía desde la escalera y Lucía comprendió que nadie en esa casa quería la verdad. Las primeras noches después de la expulsión fueron una sucesión de habitaciones prestadas, llamadas no respondidas y fiebre emocional. Lucía no tenía dinero suficiente porque había usado casi todo en Mercedes y tampoco podía volver con su madre enferma y orgullosa sin explicarle que el matrimonio, que parecía un cuento, se había convertido en una condena. Buscó el recibo de la medicación, pero el bolso con varios papeles quedó en la mansión durante el caos. Llamó a Mateo, quien prometió hablar con Alejandro, pero al día siguiente el médico recibió una advertencia legal por revelar información privada de Mercedes. Darío estaba cerrando puertas con una rapidez profesional. Isabel, mientras tanto, comenzó a aparecer en revistas junto a Alejandro bajo titulares elegantes sobre apoyo familiar en tiempos difíciles. Cuando Lucía descubrió el embarazo, no se sintió bendecida de inmediato, se sintió aterrada. El baño de la pensión tenía una bombilla parpadeante y un espejo manchado donde apenas reconoció su propia cara. Sostuvo la prueba positiva como si fuera una carta escrita por alguien que aún no sabía el peligro de nacer. Quiso llamar a Alejandro. Marcó su número 3 veces. En ninguna presionó la llamada. ¿Qué iba a decirle? ¿Que el hijo era suyo cuando él la creía capaz de acostarse con otro? ¿Que la protegiera cuando había sido él quien la dejó bajo la lluvia? Al final apoyó la frente contra la pared fría y prometió en voz baja que ese bebé no sería usado como moneda de perdón ni como arma de una familia que devoraba a sus débiles. Conseguir trabajo fue más difícil de lo que esperaba. Las clínicas de prestigio cerraban la puerta apenas veían su apellido matrimonial o escuchaban rumores filtrados por alguien del entorno Vargas. Una supervisora le dijo con falsa compasión que no quería conflictos con patrocinadores importantes. Otra le preguntó si era cierto que había intentado extorsionar a su marido. Lucía aprendió a presentarse solo como herrera, a esconder la alianza ausente y a aceptar turnos que nadie quería. El Hospital Santa Aurelia la contrató de forma temporal para noches y fines de semana porque siempre faltaban manos cuando la ciudad rica dormía y la ciudad real sangraba. Allí, entre ancianos, solos accidentes de madrugada y madres que lloraban sin maquillaje, Lucía volvió a sentirse útil, aunque cada paso le recordara que su cuerpo ya no pertenecía solo a ella. Carmen Vidal fue la primera en darse cuenta. Una noche encontró a Lucía sentada en el almacén pálida, con una mano en el vientre y la otra intentando abrir una botella de agua. No preguntó de quién era el bebé, solo le dio una silla, una galleta y una mirada que no juzgaba. Con el tiempo, Carmen escuchó fragmentos: una mansión, una fotografía, un marido que no quiso oír, una suegra enferma, un anillo vendido. Nunca tuvo la historia completa, pero entendió lo esencial. El silencio protege a veces, le dijo un día, pero también enferma. Lucía sonrió con tristeza. Hablar no sirve cuando la otra persona ya decidió qué verdad le conviene. Carmen no insistió, aunque desde entonces empezó a vigilar sus turnos, sus calambres y esa tristeza que Lucía escondía detrás de una eficacia impecable. Mientras Lucía sobrevivía, Isabel reconstruía el escenario que siempre había deseado. Visitaba a Mercedes con flores carísimas, aparecía junto a Alejandro en actos benéficos y hablaba de estabilidad familiar con una delicadeza calculada. Mercedes, todavía débil, apenas hablaba. Había perdido fragmentos de memoria alrededor de la noche de la intervención, o eso decía Darío a todos los médicos que intentaban preguntarle. Alejandro se refugiaba en el trabajo, convencido de que el cansancio era una forma elegante de no sentir. Cuando alguien mencionaba a Lucía, su rostro se cerraba. Isabel aprovechaba esos silencios para sembrar frases mínimas: que algunas mujeres se marean ante el lujo, que la gratitud se confunde con ambición,
que un divorcio limpio evitaría escándalos mayores. Nunca empujaba demasiado, solo dejaba veneno donde él pudiera respirarlo. Darío tenía motivos más oscuros que Isabel. La separación de Alejandro no solo satisfacía un capricho sentimental ajeno, debilitaba al CEO ante el consejo. Un líder traicionado parecía vulnerable, impulsivo, fácil de aislar. Además, la enfermedad de Mercedes le permitía controlar documentos, autorizaciones y movimientos financieros que nadie revisaría hasta que fuera tarde. Si Alejandro se casaba con Isabel, la alianza Rivas podía sostener temporalmente el grupo, pero también abriría una puerta para que Darío negociara acciones internas a cambio de silencio y estabilidad. Lucía había sido un obstáculo inesperado porque no obedecía los códigos de esa familia. Había salvado a Mercedes sin pedir permiso, había visto cuentas bloqueadas, había escuchado nombres que no debía escuchar. Por eso, no bastaba con expulsarla. Había que convertirla en una mujer sin credibilidad. La noche después de ver a Lucía embarazada en el hospital, Alejandro recibió el primer informe parcial de su asistente. No decía mucho, pero decía lo suficiente para impedirle dormir. En la hospitalización de Mercedes aparecía una autorización médica emitida antes de que él llegara de Barcelona, firmada por Lucía Herrera como acompañante responsable. También había una anotación sobre un pago inicial no vinculado a las cuentas Vargas, registrado en efectivo por una persona no identificada. El sistema no mostraba el origen del dinero. Alejandro leyó 3 veces la misma línea, sintiendo que algo frío le subía por la espalda. Si Lucía estaba con un amante aquella noche, ¿por qué figuraba como la persona que autorizó el tratamiento de su madre si había querido humillarlo? ¿Por qué había usado su propio nombre para salvar a Mercedes? Llamó a la clínica, pidió hablar con el administrador de guardia y recibió evasivas. Llamó a Mateo Salinas, pero el médico no contestó. Llamó a la mansión para preguntar por Mercedes, y Darío respondió antes que cualquier empleado demasiado despierto para ser casualidad. Alejandro, son casi las 4 de la mañana. ¿Ocurre algo?, preguntó con una calma pulida. Alejandro miró el informe en la pantalla. Eso intento averiguar. Hubo un silencio mínimo, apenas una sombra entre 2 respiraciones. Ten cuidado con lo que remueves, dijo Darío. Algunas heridas vuelven a sangrar si uno insiste en tocarlas. Alejandro colgó sin despedirse. Esa advertencia disfrazada de preocupación familiar sonó por primera vez como miedo. En el hospital, Lucía terminó su turno al amanecer y salió por la puerta de empleados con una chaqueta fina sobre los hombros. No sabía que un coche negro seguía aparcado al otro lado de la calle. Alejandro la vio caminar despacio hacia la parada de autobús, rechazando el taxi que una compañera intentó pedirle. Vio cómo se detenía un momento, apoyaba la mano en una farola y respiraba hondo hasta que el dolor pasaba. Ningún amante apareció. Ningún apartamento de lujo la esperaba. Solo un autobús casi vacío, una bolsa de tela con uniforme sucio y una mujer embarazada que contaba monedas antes de subir. Alejandro sintió vergüenza de una forma tan física que tuvo que cerrar los ojos. Durante 6 meses la imaginó viviendo una mentira cómoda. La realidad era mucho más insoportable, quizá la mentira cómoda había sido la suya. Aquella mañana, cuando el sol empezó a levantarse sobre Madrid, Alejandro entró por fin en su despacho privado de Vargas Salud y pidió que nadie lo molestara. Sobre la mesa dejó 3 cosas: el sobre de divorcio, sin firmar, el informe parcial de la hospitalización de Mercedes y la copia de la fotografía que había destruido su matrimonio. La miró con atención por primera vez, no como esposo herido, sino como empresario acostumbrado a detectar manipulaciones. La sombra de Mateo no coincidía con la luz del rótulo del hotel. La mano de Lucía no tocaba al médico. La carpeta que él había ignorado tenía un sello apenas visible, una marca azul que podía pertenecer a una clínica. Alejandro apoyó ambas manos sobre la mesa y murmuró una frase que nadie escuchó. «Lucía, ¿qué demonios te hicieron?». Y en ese instante, aunque aún no lo sabía, la cacería de la verdad acababa de empezar. Alejandro no durmió aquella mañana. Cerró las persianas del despacho, apagó el teléfono principal y dejó que el silencio lo castigara mientras volvía una y otra vez sobre los mismos documentos. La fotografía, el registro de hospitalización de Mercedes,
El nombre de Lucía como acompañante, responsable y aquella línea absurda sobre un pago en efectivo parecían piezas de un rompecabezas que alguien había lanzado contra el suelo con intención de que él pisara las más importantes. Durante meses había usado su dolor como excusa para no mirar de cerca. Ahora cada detalle que antes le pareció condena empezaba a comportarse como una pregunta. ¿Por qué Lucía habría firmado una autorización médica si estaba ocupada traicionándolo? ¿Por qué Mercedes había sido atendida antes de que él llegara? ¿Por qué Darío se enteraba siempre antes que nadie de cualquier intento de revisar el fería? Pasado. A las 9 de la mañana su asistente entró con ojeras y una carpeta gruesa bajo el brazo. Se llamaba Samuel Ortega y llevaba 8 años resolviendo problemas imposibles para Alejandro, pero esa vez no tenía el aire eficiente de costumbre. Parecía incómodo, casi avergonzado por lo que había encontrado. He pedido copias internas, pero algunos registros están bloqueados por autorización familiar, explicó dejando la carpeta sobre la mesa. La orden de bloqueo no la firmó usted. Alejandro no preguntó quién. Ya lo sabía antes de escuchar el nombre. Darío, dijo Samuel confirmándolo con un gesto. Dentro de la carpeta había horarios de enfermería, llamadas de emergencia, recibos parciales y una nota administrativa donde se mencionaba que una mujer joven había entregado dinero en efectivo para liberar medicación urgente. No había nombre completo, solo iniciales LH, y una firma nerviosa que Alejandro reconoció aunque hubiera querido negarlo. El despacho empezó a resultarle demasiado pequeño. Alejandro se levantó, caminó hasta el ventanal y miró Madrid desde la altura de la Torre Vargas, una ciudad que siempre había creído dominar porque podía comprar sus edificios y negociar con sus hombres más influyentes. Pero en algún lugar de esa ciudad, Lucía había vendido algo suyo para salvar a su madre y luego había sido expulsada como una ladrona. Samuel continuó hablando con prudencia. También revisé las entradas del hotel. El sistema confirma que el doctor Mateo Salinas estuvo allí para una reunión médica privada con un especialista alemán alojado en la suite 407. Lucía entró 22 minutos antes que él y salió con una carpeta sellada. En la foto que recibió usted, esa carpeta fue recortada casi por completo. Alejandro cerró los ojos. Lo que sintió no fue alivio, fue una vergüenza tan profunda que le ardió en la garganta. Busca la casa de empeños, ordenó sin girarse. Si el pago fue en efectivo y el anillo desapareció aquella mañana, tuvo que venderlo en algún sitio cercano a la clínica o al trayecto de vuelta. Samuel dudó. Señor, si hacemos esto oficialmente, Darío se enterará. Alejandro se volvió despacio y por primera vez, en mucho tiempo, su rostro no mostró ira, sino una determinación más peligrosa. Entonces, no lo hagas oficialmente. Hazlo como si quisieras encontrar una joya robada antes de denunciarla. Y Samuel, nadie dentro de mi familia debe saber que estoy buscando el anillo de Lucía. El asistente asintió. Ambos entendieron que aquel objeto ya no era un símbolo matrimonial, era una prueba silenciosa de una verdad que quizá había estado delante de todos, brillando en la mano equivocada, mientras ellos preferían mirar una fotografía manipulada. Esa misma tarde, Alejandro volvió al Hospital Santa Aurelia, pero no entró por la puerta principal ni pidió ver a Lucía. Se quedó en una sala administrativa revisando informes de personal con la excusa de una auditoría interna. La mentira le supo miserable, pero necesitaba ver cómo había vivido ella sin convertir su presencia en otra presión. En los registros aparecían turnos nocturnos encadenados bajas, rechazadas sustituciones de última hora y pequeñas notas médicas firmadas por Carmen Vidal. Riesgo de agotamiento, edema en piernas, episodio de mareo, recomendada reducción de jornada. Al lado siempre la respuesta de Lucía apta para continuar. Alejandro no sabía si admirarla o odiarse más por haberla obligado directa o indirectamente a esa resistencia. Imaginó a su hijo porque ya no podía evitar pensarlo así, creciendo dentro de una mujer que tenía que pedir permiso hasta para sentarse. Carmen Vidal lo encontró en el archivo, como si hubiera sabido desde el principio que acabaría allí. Entró sin tocar con una taza de café en la mano y la expresión de quien no piensa inclinar la cabeza ante ningún apellido. Si viene a buscar pruebas contra ella, ha perdido el tiempo, dijo.
Alejandro cerró la carpeta y la miró de frente. Vengo a saber qué ocurrió. Carmen soltó una risa seca. Eso suelen decir los hombres cuando la verdad ya les ha mordido el orgullo. Durante unos segundos ninguno habló. Después la doctora se acercó y dejó sobre la mesa una hoja de incidencias. En ella constaba que Lucía se había desmayado 3 semanas antes en el cuarto de suministros tras completar un turno doble. No quiso irse a casa porque debía pagar el alquiler y unas vitaminas prenatales que el seguro temporal no cubría. Dígame, señor Vargas, su mundo también llama ambición a eso. Alejandro tomó la hoja con cuidado como si pudiera lastimarla. Ella le contó algo de mí. Carmen lo observó con una mezcla de dureza y compasión. Me contó poco, lo suficiente para saber que amó a un hombre que prefirió creer en una imagen antes que en años de cariño. También me contó que vendió algo importante para salvar a una mujer que después no pudo defenderla. No dijo que fuera su madre, pero yo no soy estúpida. Alejandro sintió que las paredes se inclinaban. Quiso preguntar si Lucía había dicho que el bebé era suyo, pero la pregunta le pareció indecente. Carmen pareció leerlo. No espere que yo le entregue secretos que ella guarda por miedo. Si quiere respuestas, empiece por demostrar que no va a usarlas para arrebatarle lo único que la mantiene en pie. Antes de irse, Alejandro vio a Lucía a través del cristal de una sala de observación. Estaba ayudando a una anciana a beber agua, sonriendo con una ternura tranquila que contrastaba con la palidez de su rostro. Aquel gesto lo golpeó más que cualquier acusación de Carmen. Lucía no había endurecido el corazón aunque la vida la hubiera acorralado. Seguía cuidando a desconocidos con la misma entrega con la que había cuidado a Mercedes. Cuando ella se giró, sus miradas se encontraron un instante. Lucía dejó de sonreír. No hubo reproche visible, ni súplica, ni explicación, solo una distancia tan grande que Alejandro entendió que la verdad, incluso si aparecía, no borraría automáticamente el daño. Ella apartó la vista primero y siguió trabajando. Él permaneció inmóvil, consciente de que quizá había perdido el derecho a escuchar su voz sin que le temblara. Samuel llamó al anochecer. Había encontrado una pista en lavapiés en una casa de empeños pequeña, donde el dueño recordaba una pieza antigua con el escudo Vargas grabado en el interior. Alejandro condujo él mismo sin chofer por calles estrechas que no solía visitar y que le mostraron un Madrid distinto al de sus restaurantes blindados y sus garajes privados. La tienda estaba entre una frutería cerrada y un locutorio con luces azules. En el escaparate había relojes usados, cadenas de oro, cámaras viejas y pequeños fracasos humanos etiquetados con precios modestos. Alejandro se quedó unos segundos frente a la puerta, incapaz de entrar. Allí Lucía había llevado su promesa matrimonial para convertirla en medicina. Él había llevado su orgullo a una mansión para convertirla en castigo. La comparación le resultó insoportable. El dueño se llamaba Julián y era un hombre mayor de cabello blanco y manos manchadas por años de tocar metales ajenos. Al principio desconfió de Alejandro, quizá por su traje caro, quizá por el apellido, pero cuando Alejandro describió el anillo, Julián abrió una caja fuerte pequeña y sacó una ficha de registro. «No lo tengo ya aquí», dijo. «Lo guardé porque la chica me pidió tiempo para recuperarlo. Pero alguien vino semanas después con documentos de propiedad familiar y lo retiró pagando más del doble». Alejandro se tensó. ¿Quién? Julián se ajustó las gafas. Una mujer rubia, elegante, acompañada por un hombre joven. No dieron muchos datos. Ella dijo que el anillo pertenecía a una familia importante y que la vendedora lo había obtenido de forma dudosa. Alejandro vio el rostro de Isabel antes de que el hombre terminara la frase. Julián buscó entre papeles hasta encontrar el recibo original. La firma temblorosa de Lucía apareció ante Alejandro como una herida abierta. La fecha coincidía con la madrugada de la hospitalización de Mercedes. El importe coincidía casi exactamente con el adelanto de la medicación urgente. En la observación escrita a mano había una frase que Julián había anotado: «Por costumbre, clienta pide opción de recompra. Llora, al dejar la pieza, afirma que es su anillo de boda». Alejandro apoyó una mano sobre el mostrador para no perder el equilibrio. ¿Dijo algo más?, preguntó. Julián lo miró con severidad, como si empezara a entender quién era el hombre que tenía delante. Dijo que no lo vendía porque quisiera olvidarlo. Dijo que alguien tenía que vivir.
y después se fue caminando bajo la lluvia sin paraguas, como si ya hubiera perdido demasiado para preocuparse por mojarse. Alejandro compró una copia certificada del recibo y pidió las grabaciones de seguridad de aquella mañana. Julián aceptó, después de hacerlo, firmar una solicitud legal improvisada por Samuel, que esperaba fuera en el coche. En el video Lucía aparecía con el rostro demacrado, el cabello recogido de cualquier manera y el abrigo gris cerrado hasta el cuello. Se quitaba el anillo despacio, lo sostenía unos segundos contra los labios y luego lo entregaba al dueño como si entregara un órgano. Alejandro no pudo mirar el resto sin sentir náuseas. Pensó en la noche en que le había preguntado por el anillo con los ojos llenos de desprecio. Pensó en lo fácil que fue convertir la ausencia de una joya en prueba de infidelidad. Nadie lo había obligado a ser cruel. Otros habían preparado la trampa, sí, pero él había entrado en ella caminando con sus propios pies. La siguiente parada fue el despacho de Mateo Salinas. El médico aceptó verlo después de recibir 3 mensajes y una advertencia de que Alejandro iría de todas formas. Mateo era un hombre serio, con barba corta y mirada cansada, nada parecido al amante seductor que Alejandro había imaginado para alimentar su rabia. Lo recibió en una consulta privada. Cerró la puerta y dijo, antes de sentarse, «Si viene a amenazarme, haga cola. Su familia ya lo hizo hace 6 meses». Alejandro no respondió al ataque. Sacó la fotografía y la dejó sobre la mesa. «Necesito que me diga qué pasó esa noche». Mateo miró la imagen con un desprecio antiguo. «Pasó que su esposa salvó a su madre mientras usted creyó a cobardes. Pasó que yo intenté hablar y me enviaron una orden legal firmada por Darío Vargas. Pasó que Lucía me pidió no insistir porque temía destruir la recuperación de Mercedes». Mateo abrió un archivo en su ordenador y mostró correos, citas, médicas, registros de entrada al hotel y una copia parcial del informe que Lucía había recogido aquella madrugada. Explicó que un especialista alemán, el Dr. Weber, se alojaba allí por una conferencia y aceptó revisar de urgencia el caso de Mercedes fuera del protocolo oficial para evitar filtraciones. Lucía llegó primero porque llevaba los documentos. Mateo llegó después porque debía validar la medicación. La fotografía había sido tomada cuando él le entregaba una carpeta adicional en la puerta. No hubo habitación compartida, no hubo cena, no hubo secreto romántico. La única intimidad que hubo esa noche fue la de una mujer desesperada intentando que una anciana no muriera, dijo Mateo. Alejandro escuchó cada palabra como quien recibe golpes merecidos. ¿Por qué ella no me lo contó después? Mateo lo miró con dureza. Porque usted no preguntó, usted sentenció. La frase quedó suspendida entre ambos. Alejandro quiso defenderse, mencionar el dolor, el engaño aparente, la presión de la familia, pero todas las excusas sonaron pequeñas incluso antes de salir de su boca. Mateo le entregó una memoria con copias de seguridad. No tengo el video original completo del hotel, pero sé quién podría conservarlo. El jefe de seguridad de aquella noche fue despedido 2 días después sin explicación. Se llama Esteban Molina. Vive en Getafe. Si Darío lo echó tan rápido, quizá fue porque vio algo que no debía. Alejandro guardó la memoria. Antes de marcharse, Mateo añadió en voz más baja. Lucía no quería que Alejandro Vargas le pidiera perdón por lástima. Quería que su marido confiara en ella cuando aún no había pruebas. Esa oportunidad ya la perdió. Lo que haga ahora decidirá si pierde también el derecho a conocer a su hijo. Mientras Alejandro perseguía la verdad, Isabel empezaba a notar que el suelo cambiaba bajo sus tacones. Darío la citó en un reservado de un restaurante de Salamanca, lejos de las mesas habituales donde podían ser vistos por columnistas sociales. Ella llegó impecable, pero su sonrisa se deshizo cuando Darío le informó que Alejandro había pedido registros antiguos. «Te dije que el embarazo lo complicaría todo», dijo él golpeando con un dedo la mesa. «Si ese niño es suyo». La historia de la infidelidad se vuelve frágil. Isabel bebió agua sin apartar la mirada. Entonces hay que hacerla parecer más sucia. Una mujer embarazada abandonada siempre despierta compasión si no la ensuciamos antes. Darío entendió. Había que preparar otra prueba, quizá un rumor sobre dinero, quizá un resultado médico manipulado. En su mundo la verdad no era un hecho,
Era una propiedad que se compraba, se escondía o se destruía. Isabel tenía el anillo. Lo guardaba en una caja de terciopelo dentro de su vestidor, no porque lo quisiera usar, sino porque le producía placer poseer el objeto que Lucía había perdido. A veces lo miraba y recordaba la mañana en que fue con Darío a retirarlo de la casa de empeños. Le dijo a Julián que la joya había sido robada emocionalmente por una oportunista, y el viejo, aunque desconfiado, aceptó venderla cuando el dinero y los documentos de Darío aparecieron sobre el mostrador. Isabel pensó entonces que la historia quedaba cerrada. Sin anillo, sin recibo, en manos de Lucía, sin Mercedes consciente, sin Alejandro, dispuesto a escuchar la esposa pobre, se convertiría en un rumor desagradable. Pero no contó con el embarazo. No contó con la marca pálida en el dedo de Lucía. No contó con que algunas ausencias gritan más que una confesión. Esa noche Alejandro encontró a Esteban Molina en un bar modesto de Getafe viendo un partido sin atención real. El exjefe de seguridad intentó marcharse al reconocerlo, pero Alejandro no lo amenazó. Le mostró el recibo del anillo y dijo una sola frase: «Estoy intentando saber si destruí a una mujer inocente». Esteban se quedó quieto. Quizá fue la palabra inocente, quizá el cansancio de cargar con algo que no le pertenecía. En su pequeño piso, escondida dentro de una caja de herramientas, conservaba una copia de la grabación del hotel. «Me despidieron porque no quise borrar todo sin guardar respaldo», explicó. Su primo vino con una mujer rubia. Querían solo los ángulos donde pareciera otra cosa. El video completo muestra a Darío esperando en la calle y al fotógrafo entrando después en su coche. Alejandro vio la grabación en el ordenador viejo de Esteban. Allí estaba Lucía sola entrando con una carpeta médica. Allí estaba Mateo llegando más tarde. Allí estaba el especialista alemán saludándolos en el vestíbulo. Y allí, reflejado en el cristal de la entrada, estaba Darío hablando por teléfono mientras un hombre con cámara cruzaba la acera. No era una sospecha, era una arquitectura de traición. Alejandro sintió que algo dentro de él se rompía con un sonido mudo. Durante meses había dormido bajo el mismo techo que uno de los hombres que destruyó su matrimonio y había permitido que Isabel se sentara junto a su madre, sonriendo con las manos manchadas de una crueldad elegante. Esteban le entregó la copia con una advertencia. Si ellos saben que esto existe, intentarán quemarlo todo antes de que llegue a un juez. Al regresar al coche, Alejandro encontró varios mensajes de Isabel. Le preguntaba con dulzura si cenaban juntos, si estaba cansado, si necesitaba compañía. Por primera vez cada palabra le sonó estudiada como una habitación demasiado perfumada para ocultar el olor a humo. No respondió. Llamó a Samuel y le pidió que asegurara copias del vídeo en 3 servidores externos, que rastreara los documentos usados para retirar el anillo y que revisara todas las órdenes legales emitidas contra Mateo. Luego marcó el número de Carmen Vidal. Cuando ella contestó, Alejandro habló sin arrogancia. «Necesito saber si Lucía está segura». Carmen guardó silencio unos segundos. «Está trabajando aunque no debería. Y si usted piensa aparecer con drama masculino, no venga». Alejandro miró la lluvia sobre el parabrisas. «No voy a pedirle nada. Solo quiero que no esté sola si ellos deciden atacarla». Pero Lucía ya estaba siendo atacada de una forma más silenciosa. Al terminar el turno, la supervisora le entregó una notificación administrativa. Su contrato sería revisado por supuestas irregularidades en el acceso a expedientes médicos. No había pruebas, solo una acusación vaga suficiente para asustarla. Lucía leyó el papel con las manos frías. Entendió de inmediato que alguien había empezado a moverse. Carmen intentó quitárselo, pero ella lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo. «No van a parar», susurró. «Entonces deja que alguien te ayude», respondió Carmen. Lucía negó con la cabeza mirando hacia la sala, donde un bebé recién nacido lloraba detrás del cristal. «La ayuda de Alejandro llega siempre después de la herida. No puedo construir la seguridad de mi hijo sobre el arrepentimiento de un hombre que todavía no sabe cuánto daño causó». Horas después, Alejandro recibió en su correo cifrado la imagen ampliada del video donde Darío aparecía claramente junto al fotógrafo. En otra carpeta, Samuel adjuntó el documento de retirada del anillo de la casa de empeños. La firma usada como autorización familiar
No pertenecía a Alejandro ni a Mercedes, sino a Darío Vargas con Isabel Rivas como testigo de adquisición. Alejandro se quedó mirando esos nombres hasta que dejaron de ser familiares y se convirtieron en enemigos. Entonces abrió un cajón, sacó la copia del divorcio y la rompió en 4 pedazos lentos. No porque creyera que Lucía volvería a él, sino porque entendió que aquel papel había nacido de una mentira. Después escribió un mensaje a su abogado: suspenda cualquier trámite, y otro a Samuel: mañana convocaremos al consejo, pero antes necesito ver a mi madre. Si Mercedes recuerda algo, esto no será solo un escándalo familiar, será una guerra. Lucía supo que algo malo iba a ocurrir antes de ver a Isabel Rivas cruzar la puerta del hospital. Lo sintió en la forma en que la supervisora evitó mirarla, en el silencio repentino de las enfermeras del turno de tarde y en el mensaje anónimo que apareció en su teléfono mientras cambiaba el gotero de un anciano: las mujeres que roban apellidos no deberían criar herederos. Durante unos segundos Lucía se quedó mirando la pantalla sin respirar. Después la apagó. Guardó el móvil en el bolsillo y siguió trabajando porque no podía permitirse derrumbarse delante de pacientes que no tenían culpa de su tragedia. Pero el bebé se movió con fuerza, como si también percibiera el peligro, y ella apoyó una mano sobre el vientre, intentando transmitirle una calma que ya no tenía. Isabel apareció a las 7:20 vestida de blanco, con un abrigo caro sobre los hombros y una sonrisa que no pertenecía a un hospital. No entró sola. La acompañaban 2 hombres de un bufete privado, una asistente que grababa discretamente con el teléfono y la supervisora administrativa que había firmado la revisión del contrato de Lucía. El pasillo de maternidad se llenó de una tensión extraña, como si una escena social hubiese invadido un lugar donde la gente rezaba en silencio. Isabel miró a Lucía de arriba a abajo, deteniéndose en su vientre con una expresión de desprecio delicado. «Qué conmovedor», dijo lo bastante alto para que todos escucharan. La esposa expulsada, embarazada, trabajando de noche en el hospital de la familia que intentó arruinar. Si no fuera tan vulgar, parecería una estrategia brillante. Lucía no respondió. Sostuvo una carpeta contra el pecho y trató de pasar, pero uno de los abogados se colocó delante de ella con un documento extendido. Isabel dio un paso más, perfumada, impecable, cruel. «No te preocupes, no venimos a hacerte daño. Venimos a ofrecerte una salida antes de que tu situación se vuelva vergonzosa para todos. Firmas aquí, reconoces que el bebé no tiene vínculo reclamable con Alejandro Vargas. Renuncias a cualquier derecho económico y aceptas marcharte de Madrid con una compensación razonable. Nadie investigará tu conducta, nadie hablará de Mateo Salinas, nadie preguntará cómo una auxiliar temporal accedió a expedientes privados». Lucía sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. No por ella, sino por la palabra bebé, convertida en cláusula, amenaza y precio. Varias enfermeras fingieron ordenar bandejas, pero todas escuchaban. Un celador apretó los labios. Carmen Vidal apareció al fondo del pasillo y se quedó inmóvil, midiendo la distancia entre Lucía y el peligro. Isabel aprovechó el público porque siempre había sabido que una humillación privada solo hiere, pero una humillación pública encadena. No te hagas la mártir, Lucía. Las chicas como tú creen que un embarazo puede comprarles una segunda oportunidad en familias como la nuestra. Pero un apellido no se mendiga con lágrimas ni se conquista acostándose en hoteles. Lucía levantó la cabeza entonces y algo cambió en su rostro. No fue rabia exactamente, fue cansancio convertido en dignidad. «Tú puedes comprar abogados, silencios y portadas de revista», dijo con voz baja, «pero no puedes comprar mi miedo, porque ya lo gasté todo la noche en que me echaron bajo la lluvia». El pasillo quedó completamente quieto. Isabel no esperaba resistencia. Esperaba lágrimas, excusas, una firma temblorosa, quizá un intento desesperado de llamar a Alejandro. Pero Lucía sostuvo el documento. Lo miró apenas un segundo y lo rompió por la mitad delante de todos. No fue un gesto teatral, fue lento, limpio, definitivo. «Soy pobre, Isabel, no estúpida. Mi hijo no será moneda de cambio de nadie, y si algún día lleva el apellido Vargas, no será porque tú lo permitas, sino porque la verdad obligará a todos ustedes a bajar la cabeza». La asistente dejó de grabar por instinto. Carmen sonrió apenas.
Isabel, en cambio, perdió por primera vez el control de su rostro. La máscara elegante se agrietó dejando ver una furia antigua, esa furia de quien nunca imaginó que una mujer a la que consideraba inferior pudiera desafiarla sin temblar. La respuesta llegó en forma de venganza inmediata. La supervisora anunció que Lucía quedaba suspendida provisionalmente por investigación interna y uno de los abogados añadió que el hospital revisaría posibles accesos indebidos a historias clínicas. La acusación era falsa, pero el efecto fue real. Lucía sintió que le faltaba el aire. No podía perder el empleo, no podía pagar el alquiler sin esos turnos, no podía comprar las vitaminas ni las revisiones, ni preparar una habitación para el bebé que estaba a pocas semanas de nacer. Isabel se inclinó hacia ella con una sonrisa casi íntima. Te di una salida digna. Ahora aprenderás que la dignidad no paga habitaciones, pañales ni abogados. Lucía quiso responder, pero un dolor agudo le atravesó el abdomen y le obligó a sujetarse al mostrador. Carmen avanzó de inmediato apartando a todos con un grito profesional que no admitía discusión. Silla ahora. Y que alguien llame a obstetricia, ordenó Carmen sujetando a Lucía por los hombros. Lucía intentó decir que estaba bien, pero la frase murió en su boca cuando otro calambre le dobló el cuerpo. El miedo cambió de bando en el pasillo. Los mismos empleados que habían mirado con curiosidad ahora se movían con urgencia, buscando una camilla, apartando papeles, cerrando puertas. Isabel retrocedió un paso, no por compasión, sino por cálculo. Una mujer embarazada desplomándose después de una amenaza pública podía convertirse en un escándalo difícil de maquillar. Lucía respiraba con dificultad, el rostro cubierto de sudor frío, mientras una única idea le golpeaba la mente. No, ahora, por favor, no le hagas pagar a mi hijo el veneno de esta gente. Carmen tomó su mano y le habló al oído con firmeza maternal. Mírame, Lucía, tú y tu bebé van a pelear conmigo. Alejandro recibió la llamada de Carmen mientras estaba en la habitación privada de Mercedes. Su madre acababa de despertar con más lucidez que en semanas, aunque aún parecía una reina caída dentro de sábanas blancas. Antes de que sonara el móvil, Alejandro le había mostrado el recibo del anillo sin revelar todo, y Mercedes lo había mirado como si una puerta cerrada de su memoria empezara a abrirse. Ella estaba allí, susurró la mujer. Lucía me sostenía la mano. Yo quería decirle que no llamara a nadie, que Darío se enfadaría por las cuentas, pero ella no me obedeció. Gracias a Dios, no me obedeció. Alejandro sintió que la culpa le apretaba el pecho, pero no tuvo tiempo de responder. Carmen habló rápido. Lucía tenía contracciones, estrés severo, posible amenaza de parto prematuro. Alejandro salió de la habitación, corriendo antes de que Mercedes pudiera preguntarle qué ocurría. Cuando llegó al área de maternidad, vio a Isabel en el pasillo y entendió demasiado. Ella intentó acercarse ensayando preocupación, pero Alejandro la apartó con una mirada que la dejó helada. «¿Qué le hiciste?», preguntó. Isabel abrió la boca ofendida. «Yo solo vine a evitar un escándalo». Ella se alteró porque sabe que la verdad la alcanza. Alejandro dio un paso hacia ella y el pasillo pareció encogerse. «No vuelvas a usar esa palabra delante de mí hasta que sepas lo que significa». Después, entró en la sala donde Lucía estaba recostada conectada a un monitor con Carmen y una obstetra revisando el ritmo del bebé. Lucía lo vio y el miedo volvió a su rostro más doloroso que el reproche. No murmuró. «No lo dejes entrar si viene por mi hijo». Alejandro se detuvo como si aquella frase le hubiera golpeado el centro del alma. «No vengo a quitarte nada», dijo él con una voz que apenas reconoció como suya. «Vengo porque debí estar aquí mucho antes». Lucía cerró los ojos demasiado cansada para odiarlo con fuerza. El monitor siguió marcando latidos rápidos, frágiles, vivos. Alejandro se quedó junto a la puerta sin tocarla, sin exigir explicaciones, sin reclamar derechos. Por primera vez hizo lo único que debía haber hecho desde el principio: permanecer sin invadir. Carmen lo observó de reojo, todavía desconfiada. Pero no lo echó. Afuera Samuel llegó con una carpeta y un rostro tenso. Había más noticias. Darío había enviado a un laboratorio privado una solicitud urgente para preparar un informe de paternidad negativo usando muestras no verificadas. También había intentado borrar registros del hotel y bloquear el expediente de Mercedes. La mentira ya no se defendía.
Estaba atacando desesperadamente. Alejandro salió al pasillo con una calma peligrosa. Samuel le entregó copias correos internos, órdenes firmadas por Darío, mensajes entre abogados, documentos de Isabel presionando al hospital para suspender a Lucía. Cada papel era una pieza de una maquinaria diseñada para aplastar a una mujer embarazada antes de que pudiera hablar. Quiero todo duplicado, notariado y enviado a Fiscalía Económica si algo me ocurre, dijo Alejandro. Y quiero que el laboratorio reciba una advertencia legal. Cualquier resultado sin cadena de custodia será fraude médico. Samuel asintió, pero añadió algo más bajo. Darío ha vaciado una cuenta secundaria del grupo. Puede intentar salir del país esta noche. Alejandro miró hacia la sala donde Lucía luchaba por estabilizarse y luego hacia el pasillo por donde Isabel seguía fingiendo indignación. Que seguridad discreta vigile todos los accesos. Nadie se acerca a Lucía sin autorización de Carmen. En la mansión Vargas, Darío ya estaba perdiendo la paciencia. Caminaba por su despacho con una copa intacta en la mano mientras hablaba con un contacto del aeropuerto. La idea inicial había sido simple: desacreditar a Lucía, forzar la renuncia, fabricar dudas sobre la paternidad y empujar a Alejandro hacia una alianza con Isabel antes de que los documentos antiguos salieran a la luz. Pero Alejandro se había movido más rápido de lo previsto. El vídeo del hotel era un riesgo mortal. El recibo del anillo era peor porque no solo demostraba el sacrificio de Lucía, conectaba el dinero con la operación de Mercedes y, por tanto, con el bloqueo de cuentas que Darío había manipulado. Si Mercedes recordaba todo, el tablero caería. Darío llamó a Isabel. Se acabó la elegancia, dijo. Necesito que mantengas a Alejandro ocupado. Yo salgo de Madrid esta noche. Isabel comprendió entonces que Darío pensaba abandonarla con las manos sucias. Su orgullo más que su conciencia se rebeló. No me dejarás sola en esto, respondió. Darío soltó una risa breve. Querida, tú querías ser señora de Vargas. Aprende algo de las familias poderosas: cuando el barco se hunde, cada uno salva su propio apellido. Cortó la llamada. Isabel se quedó en el pasillo del hospital, rodeada de luces blancas por primera vez, sin un plan perfecto. Al fondo vio a Alejandro hablar con Samuel, vio la expresión cerrada de Carmen, vio a dos guardias discretos colocarse cerca de Maternidad. La historia se le escapaba de las manos. Entonces hizo lo único que sabía hacer: buscó una cámara. Llamó a un periodista amigo y filtró que Alejandro Vargas estaba siendo extorsionado por su exesposa embarazada en un hospital del grupo. Si no podía ganar en privado, incendiaría la escena en público. La noticia comenzó a moverse en redes antes de medianoche. Titulares sin firma hablaban de una auxiliar embarazada, un divorcio millonario, un posible chantaje y un CEO atrapado por una relación vergonzosa. En la sala de observación, Lucía no vio las publicaciones, pero sí notó cómo algunos teléfonos vibraban y cómo ciertas miradas volvían a cambiar. Carmen ordenó que nadie le mostrara nada. Alejandro, en cambio, leyó cada línea con una frialdad nueva. Antes, esas insinuaciones habrían alimentado su rabia contra Lucía. Ahora le mostraban con claridad el método de sus enemigos: ensuciar antes de que la verdad pudiera hablar. Mercedes, desde su habitación, también vio un avance en televisión. Pidió que la sentaran, arrancó la vía con torpeza y exigió llamar a su hijo. Cuando Alejandro entró, encontró a su madre pálida, furiosa y más viva que nunca. «Trae una cámara», dijo Mercedes. Alejandro pensó que había oído mal. «Mamá, necesitas descansar». Ella lo miró con esa autoridad antigua que ni la enfermedad había conseguido borrar. «Descansé 6 meses, mientras una mujer que salvó mi vida era tratada como basura por mi propia sangre. No pienso descansar otro minuto». Mercedes pidió a su secretaria personal, una empleada leal, que Darío había apartado, que recuperara una carta dictada semanas después de la operación, cuando todavía estaba confusa, pero recordaba fragmentos. En esa carta, Mercedes agradecía a Lucía por haber autorizado el tratamiento y mencionaba el anillo vendido. Darío la había escondido alegando que eran delirios posoperatorios. Ahora, con voz temblorosa, Mercedes repitió ante Alejandro lo que recordaba Lucía, arrodillada junto a su cama, prometiéndole que Alejandro no debía saber del pago hasta que la negociación terminara.
porque no quería añadirle otra carga. Alejandro no lloró, se quedó demasiado quieto, y esa quietud asustó incluso a Mercedes. Había pasado la vida creyendo que el poder consistía en actuar sin dudar, pero esa noche comprendió que su mayor cobardía había sido actuar demasiado rápido cuando debía haber escuchado. Se acercó a la cama de su madre y tomó su mano. «Voy a arreglarlo», dijo. Mercedes negó con debilidad. «No, hijo, no se arregla una humillación como quien corrige un contrato. Primero, se reconoce delante de todos. Después, si ella quiere, se empieza a reparar». Aquellas palabras fueron más duras que cualquier reproche. Alejandro asintió. Luego pidió a Samuel que convocara una reunión extraordinaria del Consejo para la mañana siguiente, con presencia de asesores legales, prensa corporativa y miembros de la familia. Si Isabel había querido un espectáculo, lo tendría, pero no con su guión. Antes del amanecer, Lucía logró estabilizarse. El parto prematuro se detuvo, aunque la obstetra fue clara, debía guardar reposo absoluto. Ella escuchó la recomendación con una tristeza práctica, pensando en el alquiler en el contrato suspendido en la comida de la próxima semana. Alejandro, sentado a varios metros, oyó todo y no se atrevió a ofrecer dinero. Comprendió que cualquier gesto podía sonar a compra después de tanto daño. Cuando las médicas salieron, Lucía giró la cabeza hacia él. «No confundas esto con una reconciliación», dijo agotada pero lúcida. «Que hayas descubierto algunas mentiras no borra las que elegiste creer». Alejandro aceptó el golpe sin defenderse. «Lo sé», ella tragó saliva. «Y no quiero a tu familia cerca de mi hijo». «Lo sé», repitió él. Después, añadió con voz más quebrada. «Pero mañana voy a decir públicamente lo que debí decir aquella noche, que no tenía derecho a condenarte sin escucharte». Lucía no respondió. Tal vez porque no le creyó, tal vez porque una parte de ella temió creerle. Cerró los ojos y dejó que el cansancio la venciera. Alejandro permaneció allí hasta que Carmen lo obligó a salir. En el pasillo, Samuel lo esperaba con la última actualización. Darío había intentado tomar un vuelo privado desde Torrejón usando documentación empresarial, pero Seguridad Interna, alertada por movimientos financieros sospechosos, había bloqueado el acceso a la aeronave. No estaba detenido todavía, pero estaba acorralado. Isabel, por su parte, había negado toda relación con la filtración mediática, aunque el periodista que recibió la información acababa de confirmar un contacto desde su asistente personal. Alejandro guardó silencio. La red se cerraba. Pero él sabía que la caída de sus enemigos no devolvería a Lucía las noches de miedo ni la primera patada del bebé que él no había sentido. A las 10 de la mañana la sala principal de juntas de Vargas Salud estaba llena. Consejeros, abogados, familiares, asesores de comunicación y algunos periodistas seleccionados esperaban una explicación sobre los rumores de la noche anterior. Isabel llegó vestida de azul oscuro fingiendo gravedad. Darío apareció tarde con el rostro tenso, intentando mantener la compostura de quien aún cree poder negociar. Mercedes entró en silla de ruedas, acompañada por una enfermera y por Carmen Vidal, cuya presencia hizo que varios directivos se miraran con incomodidad. Alejandro se situó al frente sin sentarse. Sobre la mesa había carpetas selladas, una memoria con el vídeo del hotel, el recibo del anillo, la carta de Mercedes, los documentos del laboratorio y las órdenes de bloqueo firmadas por Darío. Por primera vez no parecía un CEO defendiendo su empresa. Parecía un hombre dispuesto a incendiar su apellido para sacar a una mujer inocente de las cenizas. Durante 6 meses empezó Alejandro mirando primero al consejo y luego a las cámaras. Permití que una mentira destruyera a mi esposa. La sala quedó inmóvil. Isabel palideció. Darío bajó la vista hacia las carpetas y entendió que ya no estaba ante sospechas. Alejandro continuó más firme. Acusé a Lucía Herrera de una traición que nunca cometió. La expulsé de mi casa cuando ella acababa de salvar la vida de mi madre. Creí una fotografía manipulada por personas sentadas en esta misma sala. Y anoche esas mismas personas intentaron obligarla a renunciar a los derechos de su hijo mediante amenazas, difamación y fraude médico. Mercedes cerró los ojos como si cada palabra doliera y sanara al mismo tiempo. Isabel intentó levantarse, pero Alejandro pulsó un mando
y la pantalla mostró el vídeo completo del hotel. La verdad por fin dejó de ser una súplica y se convirtió en prueba. La pantalla de la sala de juntas mostró el vídeo completo del hotel sin música, sin titulares y sin la comodidad de los rumores. Lucía aparecía entrando sola con una carpeta médica contra el pecho. Mateo Salinas llegaba minutos después. El especialista alemán los saludaba en el vestíbulo y al otro lado del cristal, Darío Vargas hablaba por teléfono junto al fotógrafo, que luego subiría a su coche. Nadie se movió. El silencio de los consejeros ya no era prudencia, sino miedo. Isabel intentó mantener la barbilla alta, pero el color se le había ido del rostro. Darío, en cambio, miraba la salida como un animal que calcula la distancia hasta la única puerta abierta. Alejandro dejó que la grabación terminara antes de hablar, porque por primera vez en 6 meses no quería imponer una versión. Quería que la verdad caminara sola delante de todos. Esa fotografía fue recortada, manipulada y enviada a mi teléfono para hacerme creer que mi esposa me traicionaba, dijo Alejandro, sosteniendo el mando con una calma que asustaba más que cualquier grito. Pero esa noche, Lucía Herrera no estaba con un amante. Estaba recogiendo informes médicos para salvar a Mercedes Vargas. Mi madre, mientras algunos de ustedes bloqueaban cuentas, escondían documentos y preparaban su caída. Mercedes, sentada en la silla de ruedas, levantó una mano temblorosa. Su voz salió débil, pero cada palabra atravesó la sala con autoridad de sentencia. Lucía pagó mi medicación urgente con su anillo de bodas. Yo estaría muerta si ella hubiera obedecido los protocolos que otros usaron para proteger sus intereses. La mujer que ustedes llamaron oportunista fue la única que actuó como familia. Alejandro colocó sobre la mesa el recibo de la casa de empeños ampliado y certificado, junto con la ficha donde Julián había escrito que Lucía lloró al dejar la pieza. Después mostró el documento de retirada del anillo, firmado por Darío y avalado por Isabel como testigo. La respiración de Isabel se volvió irregular. Ya no podía presentarse como amiga preocupada ni como prometida paciente. Su nombre estaba sobre el papel que probaba que había comprado la prueba del sacrificio de Lucía para esconderla. Un periodista corporativo invitado para controlar el daño reputacional bajó la cámara con las manos temblorosas. Aquello no era una crisis de imagen. Era el derrumbe moral de una familia que había permitido que una mujer embarazada fuera humillada por salvar a una anciana. Darío golpeó la mesa. Todo esto es una interpretación sentimental. No prueba fraude, no prueba delito. Samuel Ortega abrió otra carpeta y proyectó correos internos, órdenes de bloqueo financiero, mensajes al laboratorio privado y solicitudes para fabricar un informe de paternidad sin cadena de custodia. El lenguaje burocrático frío y limpio resultó más repugnante que cualquier insulto. Allí estaban las instrucciones para desacreditar a Lucía, suspender su contrato, filtrar rumores de extorsión y preparar un resultado negativo usando muestras no verificadas. Alejandro no miró a Darío con odio, sino con una tristeza dura. Querías mi puesto, mis acciones y mi nombre. Para conseguirlo, usaste la enfermedad de mi madre, la ambición de Isabel y mi peor defecto, mi orgullo. Darío intentó reír, pero la risa murió antes de nacer. 2 agentes de la Unidad de Delitos Económicos, llamados discretamente por el equipo legal externo, entraron por la puerta lateral. Entonces todos entendieron que la reunión no era solo una confesión pública, era una entrega. Isabel se levantó al fin, desesperada por recuperar alguna forma de control. Alejandro, tú también la echaste, tú también la llamaste traidora. No puedes ponerte ahora del lado de la víctima como si no hubieras disfrutado creyéndola culpable. La sala volvió los ojos hacia él, esperando una defensa, pero Alejandro no la ofreció. Bajó la mirada un instante, aceptando el golpe porque era cierto. Sí, respondió. Yo la destruí cuando debía protegerla. Yo elegí creer una mentira porque era más fácil que enfrentar mis inseguridades y los prejuicios de mi propia casa. Por eso, hoy, no estoy aquí para parecer inocente. Estoy aquí para decir delante de todos que Lucía Herrera fue inocente, incluso cuando yo la traté como culpable. Mercedes cerró los ojos con dolor. Isabel comprendió que su última arma se había vuelto inútil porque Alejandro ya no huía de su culpa. Darío intentó marcharse, pero los agentes lo detuvieron antes de que llegara a la puerta.
La escena no tuvo el dramatismo que él merecía en su imaginación. No hubo discursos heroicos ni amenazas finales, solo el sonido seco de unas esposas cerrándose alrededor de muñecas acostumbradas a firmar órdenes contra otros. Isabel retrocedió, temiendo que fueran también por ella. El abogado externo de Vargas Salud informó que se abrirían acciones civiles y penales por manipulación documental, difamación, fraude médico, coacción y uso indebido de información corporativa. La familia Rivas, alertada por el escándalo, envió un comunicado inmediato desvinculándose de Isabel y suspendiendo su representación en todas las sociedades compartidas. La mujer que había llamado vulgar a Lucía descubrió frente a cámaras y consejeros que el apellido también abandona cuando la vergüenza amenaza las inversiones. Su elegancia quedó de pronto sin ejército. Mientras la sala de juntas ardía en consecuencias, Lucía seguía en reposo dentro del Hospital Santa Aurelia, ajena a los detalles exactos de la caída de sus enemigos. Carmen le había prohibido mirar el teléfono, pero ninguna prohibición podía detener los murmullos del pasillo. Primero escuchó que Mercedes había hablado, luego que Darío había sido detenido, después que Isabel había salido escoltada por sus propios abogados pálida y sin responder preguntas. Lucía no sintió alegría, sintió cansancio. La verdad, cuando llega tarde, no entra como fiesta, entra como una luz fuerte que muestra también todo lo que fue roto en la oscuridad. Apoyó la mano sobre el vientre y pensó en el bebé en las noches de autobús, en el anillo vendido en el papel de divorcio que nunca llegó a firmar. Había sobrevivido, sí, pero sobrevivir no era lo mismo que sanar. Alejandro llegó al hospital al anochecer sin guardaespaldas visibles, sin abogado y sin el abrigo de empresario invencible. Se quedó en la puerta de la habitación hasta que Carmen decidió que podía pasar, aunque lo advirtió con la mirada de una mujer capaz de sacarlo a empujones si daba un paso falso. Lucía estaba incorporada sobre almohadas, más pálida que de costumbre, con el cabello recogido y los ojos demasiado serenos. Alejandro no se acercó a la cama. Dejó una carpeta sobre la mesa auxiliar lejos de sus manos como una ofrenda que no exigía respuesta. Ahí están las copias de todo, dijo. El video, el recibo, los documentos de Darío, la declaración de mi madre y la suspensión del divorcio. No tienes que leerlo ahora, no tienes que hablar conmigo. Solo quería que lo tuvieras tú antes que cualquier juez, periodista o Vargas. Lucía miró la carpeta durante mucho rato. Durante 6 meses lo único que quise fue que me creyeras sin necesitar una carpeta, dijo finalmente. Alejandro recibió la frase como debía recibirse, sin defenderse. Lo sé. Ella soltó una risa pequeña sin humor. No, Alejandro, no lo sabes. Tú perdiste una esposa por una mentira. Yo perdí una casa y un trabajo estable, mi anillo, mi salud y la tranquilidad de mi embarazo porque el hombre que amaba me miró como si fuera basura. Él bajó la cabeza. Cada palabra era justa y precisamente por eso dolía más. No vengo a pedirte que vuelvas, respondió. Sería otra forma de egoísmo. Vengo a pedir permiso para reparar lo que pueda, aunque nunca me perdones. Y vengo a reconocer que este hijo será protegido primero por tu voluntad, no por mi apellido. Lucía se llevó una mano al vientre cuando el bebé se movió. Durante un instante, ambos miraron el mismo lugar sin tocarse. Era una intimidad extraña, dolorosa, hecha de aquello que pudo haber sido y de lo que aún podía construirse si nadie intentaba forzarlo. No usarás abogados contra mí, dijo ella. Nunca. No decidirás dónde vivo, dónde trabajo, ni cómo crío a mi hijo. No. No permitirás que tu familia lo mire como una propiedad. Si alguien lo intenta, me tendrá enfrente. Lucía lo observó entonces buscando arrogancia, prisa o promesa vacía. Encontró culpa, miedo y algo parecido a humildad. No bastaba, tal vez no bastaría durante años. Pero era la primera vez que Alejandro Vargas parecía entender que amar no era reclamar derechos sobre una herida, sino aprender a permanecer al borde de ella sin exigir que cerrara rápido. Mercedes pidió ver a Lucía 2 días después. La visita fue breve porque ambas estaban débiles, pero ninguna necesitó grandes discursos. La matriarca entró en silla de ruedas con un pañuelo oscuro sobre los hombros y una caja pequeña en el regazo. Alejandro esperó fuera. Mercedes se acercó a la cama y por primera vez, desde que la conocía,
Tomó la mano de Lucía con verdadero respeto. «No te defendí cuando mi silencio valía más que todo mi dinero», dijo. «No puedo cambiar eso. Pero puedo decirte que me avergüenza haber permitido que esta familia confundiera clase con crueldad». Lucía no lloró hasta que Mercedes abrió la caja y mostró el anillo de bodas. Había sido recuperado del vestidor de Isabel durante el registro legal, guardado como un trofeo miserable. «Es tuyo», susurró Mercedes. «No porque seas esposa de mi hijo, porque lo pagaste con amor cuando nadie más tuvo valor». Lucía no se puso el anillo de inmediato. Lo sostuvo entre los dedos como se sostiene algo que quema y consuela al mismo tiempo. Recordó la casa de empeños, la lluvia, la vergüenza de entregar una promesa para comprar medicina la noche en que Alejandro vio su mano desnuda y eligió condenarla. El anillo ya no significaba lo mismo. Antes había sido símbolo de pertenencia a un amor, ahora era prueba de una supervivencia que nadie podía quitarle. «No sé si puedo volver a llevarlo», confesó. Mercedes asintió. «Entonces no lo lleves hasta que signifique algo elegido por ti». Esa frase venida de una mujer que durante años había vivido obedeciendo al apellido Vargas hizo que Lucía llorara en silencio. Mercedes también lloró, pero sin pedir absolución. A veces la reparación empieza cuando nadie se atreve a exigir perdón. Las semanas siguientes no fueron un final perfecto, porque la vida rara vez concede justicia con música suave. Darío enfrentó cargos y perdió sus participaciones dentro del grupo. Isabel desapareció de Madrid durante un tiempo perseguida por titulares que ya no podía controlar. Vargas Salud tuvo que responder por irregularidades internas, y Alejandro asumió públicamente su responsabilidad en una rueda de prensa donde pronunció el nombre de Lucía, sin esconderla, sin adornarla y sin usarla como herramienta de redención. Dijo que una empresa dedicada a cuidar vidas había permitido una cadena de abusos contra una mujer vulnerable dentro de su propia estructura. Muchos lo llamaron estrategia, otros lo llamaron caída. A Lucía le importó poco. Ella estaba aprendiendo algo más difícil que resistir descansar sin sentirse culpable, aceptar ayuda sin sentirse comprada y mirar el futuro sin que el miedo decidiera por ella. Alejandro alquiló un apartamento sencillo cerca del hospital, no para Lucía sino para él. Vendió una parte de sus bienes personales para crear un fondo independiente a nombre del bebé administrado legalmente por Lucía hasta su mayoría de edad, sin condiciones matrimoniales ni exigencias de convivencia. Cuando Carmen revisó los documentos, levantó una ceja y dijo que por fin alguien rico había descubierto la diferencia entre ayudar y controlar. Alejandro sonrió apenas, aceptando la ironía como una medicina amarga. Visitaba a Lucía solo cuando ella lo permitía. Llevaba comida que dejaba en recepción si ella no quería verlo, y asistía a clases prenatales sentado en la última fila, aprendiendo a respirar durante contracciones que aún no eran suyas. No pidió tocar el vientre hasta que Lucía, una tarde tranquila, tomó su mano y la colocó allí sin decir nada. El bebé nació una madrugada de primavera, cuando Madrid olía a lluvia nueva y las luces del hospital parecían menos crueles. Fue un parto largo, difícil, lleno de respiraciones rotas, manos apretadas y miedo contenido. Alejandro estuvo presente porque Lucía lo permitió, pero permaneció donde ella le indicó, sosteniendo agua, contando segundos, obedeciendo a Carmen, como si aquella sala fuera el único consejo de administración que realmente importaba. Cuando el llanto del niño llenó la habitación, Alejandro se cubrió la boca con una mano y lloró sin vergüenza. Lucía, agotada, recibió al bebé sobre el pecho y cerró los ojos con una paz que nadie en la familia Vargas le había regalado. Carmen anunció que era un niño fuerte. Mercedes, esperando fuera, rezó por primera vez en años, sin pedir poder ni prestigio, solo la oportunidad de hacer algo bien antes de irse. Lo llamaron Nicolás no por ningún antepasado Vargas, sino por el padre de Carmen, un médico rural que había enseñado a su hija que cuidar a alguien era creerle antes de juzgarlo. La decisión sorprendió a todos y molestó a algunos parientes lejanos, pero Lucía no pidió permiso. Alejandro tampoco lo cuestionó. Cuando firmaron el registro, él miró el espacio del apellido con una emoción difícil de sostener. Nicolás llevaría ambos apellidos, pero el orden sería el que Lucía eligiera: Herrera Vargas.
Alejandro aceptó sin una sombra de protesta. Para algunos fue una humillación, para él fue la primera decisión justa en una historia donde demasiadas decisiones habían sido tomadas por hombres con miedo a perder autoridad. Lucía observó su reacción y guardó silencio, pero aquella noche, mientras Nicolás dormía, dejó que Alejandro lo sostuviera por primera vez sin vigilar cada movimiento. Meses después, Lucía volvió al Hospital Santa Aurelia, no como empleada de turnos explotados, sino como coordinadora de un programa de apoyo a madres vulnerables, financiado por una fundación independiente que ella misma dirigía. Rechazó llevar el apellido Vargas en el nombre del proyecto. Quería que ninguna mujer sintiera que debía pertenecer a una familia poderosa para merecer cuidado. Alejandro asistió a la inauguración desde la última fila con Nicolás dormido en brazos y Mercedes a su lado. Cuando Lucía subió al pequeño escenario, no habló de venganza. Habló de mujeres que trabajan con dolor de silencios que parecen protección, pero se convierten en cárceles de niños que no deben nacer dentro de guerras de orgullo. Al final miró a Alejandro apenas un segundo. No fue una promesa de reconciliación. Fue algo más honesto, el reconocimiento de que algunos caminos pueden empezar de nuevo sin borrar las piedras que los rompieron. Una tarde, al volver a casa, Lucía abrió la caja donde guardaba el anillo. Nicolás dormía en su cuna y Alejandro esperaba en la cocina preparando torpemente un biberón, mientras Mercedes discutía con Carmen por teléfono sobre recetas de caldo. Lucía sacó la joya y la observó bajo la luz suave de la ventana. Ya no vio la noche del hotel ni el mostrador de la casa de empeños. Vio a una mujer que había perdido casi todo y aún así había protegido una vida. Se colocó el anillo en una cadena fina y lo llevó al cuello cerca del corazón, no en el dedo. Cuando Alejandro la vio, no sonrió como dueño de una segunda oportunidad. Solo bajó la mirada con respeto. Lucía se acercó a Nicolás, tocó la cadena y entendió que no la llevaba porque hubiera olvidado, sino porque por fin podía recordar sin arrodillarse ante el dolor. La historia de Lucía Herrera no terminó con una firma de divorcio ni con una boda repetida para tranquilizar a los demás. Terminó, o quizá empezó con una mujer decidiendo que su dignidad valía más que cualquier apellido, que el amor sin confianza puede herir tanto como el odio y que el perdón cuando llega no debe exigirse como premio al arrepentimiento. Alejandro aprendió que no se protege a alguien después de destruirla, sino antes de que el mundo la obligue a demostrar su inocencia. Mercedes aprendió que una familia no se mide por sangre, sino por quién se queda cuando salvar a otro cuesta algo sagrado. Y Nicolás creció rodeado de una verdad sencilla, más fuerte que todos los secretos. La mentira puede comprar fotografías, abogados y silencios, pero nunca podrá borrar el rastro de una madre que vendió su anillo para salvar una vida.